empezar. Y el tema de hoy era el que estaba programado para la semana pasada y le escogí el título de Problema de eigenvalores en electromagnetismo y mecánica cuántica. Quiero mencionar que este es el ciclo de conferencias sobre fundamentos del electromagnetismo y la mecánica cuántica. En el Instituto de Física existe un seminario que se llama Fundamenta Quantorum, que está enfocado a la parte de mecánica cuántica, pero en nuestro trabajo yo me he dado cuenta de que si estudiamos juntos el electromagnetismo y la mecánica cuántica, podemos tener entendimiento adicional sobre ambos y que tienen efectivamente fundamentos comunes. En la conferencia de la semana pasada empecé con principio de superposición en electromagnetismo, que se refiere a que si tienen ustedes nada más dos partículas cargadas, la fuerza entre ellas es la fuerza de Coulomb, que es radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero si ustedes tienen otras cargas, la fuerza que actúa sobre una de ellas es simple y sencillamente la superposición de las fuerzas de Coulomb con cada una de las otras cargas. Y se tiene también una energía potencial de Coulomb, que también se obtiene por la superposición de estas energías, que son proporcionales a cada una de las cargas e inversamente proporcional a la separación entre ellas. Por otra parte, en la mecánica cuántica existe un principio de superposición. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial lineal, si ustedes tienen diferentes soluciones de esa ecuación, una superposición de ellas es también una solución de la misma ecuación. Describen un sistema cuántico. Entonces, la pregunta es este principio, estos dos principios de superposición de electromagnetismo y de la mecánica cuántica, dos cosas independientes o hay una conexión entre ellas? Con lo que concluimos la sesión pasada fue precisamente que las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo se pueden poner en la forma de una ecuación de onda cuántica y relativista que describe a la luz. El electromagnetismo y la mecánica cuántica estudian fenómenos comunes. La luz, la radiación electromagnética es estudiada por la mecánica cuántica. El descubrimiento de la cuantización por Planck en 1900 fue precisamente sobre el problema de la termodinámica de la radiación electromagnética. Y, desde luego, la materia tiene propiedades eléctricas y magnéticas que son estudiadas en el electromagnetismo, pero también en la mecánica cuántica. Si son los mismos fenómenos que están siendo estudiados en base a las ecuaciones de Maxwell y en base a la ecuación de onda de Schrödinger, la pregunta es si esos dos principios de superposición
son independientes o tienen una conexión. Y lo que se reconoce es que las ecuaciones de Maxwell se pueden poner en la forma de una ecuación cuántica de onda y además relativista. Y entonces las soluciones de las ecuaciones de Maxwell son desde luego el campo eléctrico y el campo magnético. Desde 1908, Silverman reconoció esta forma de la ecuación y escribió el campo eléctrico y el campo magnético como lo que llamó un bivector. E más I de unidad imaginaria B. Y entonces, esa es la solución de las ecuaciones de Maxwell, pero si la vemos como una ecuación de onda, a la ecuación de onda se le pide que esté normalizada a la unidad. Y la función de onda compleja conjugada y multiplicada por la misma función de onda, se le da una interpretación de densidad de probabilidad en la mecánica cuántica. Si ustedes hacen el ejercicio de decir, yo tengo psi estrella punto psi, van a tener E estrella punto E, B estrella punto B, con menos I por más I, que es más 1. Y los términos cruzados de E punto B y B punto E son 0, porque los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí para la luz. Y entonces, esta cantidad en electromagnetismo, excepto un factor que puede ser 1 entre 8pi o 1/2, según las unidades que utilicen, es la densidad de energía que porta la radiación. Pero entonces, en mecánica cuántica, ustedes pueden resolver la ecuación de Schrödinger, pueden sacar los eigenvalores y pueden sacar la función de onda, y en primera instancia puede ser que no esté normalizada. Pero entonces la tienen que normalizar, pidiendo precisamente que la integral de psi estrella, psi sobre el volumen, sea la unidad. En este caso, la integral de la densidad de energía es la energía que lleva la radiación. Y según Planck, esa energía está cuantizada, ¿verdad?, en múltiplos enteros de una cantidad proporcional a la frecuencia, que es el cuanto de luz. Si tienen un solo cuanto, pues entonces la energía va a ser simplemente HF. Esa es la integral de normalización. ¿Volumen finito o infinito puede ser? La que quieras, la que quieras, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico y magnético se tienen que normalizar para que se tenga una densidad de probabilidad que satisface una integral de normalización igual a 1, pero también satisface una ecuación de continuidad, porque viene con una densidad de corriente de probabilidad. Entonces, y en electromagnetismo, la energía y la densidad de corriente de energía también satisfacen ese tipo de ecuación. Entonces, esto fue lo de la sesión anterior. Ahora, ahí puse énfasis en lo del electromagnetismo, pero ahora voy a poner el énfasis en la mecánica
cuántica y el uso de problema de eigenvalores en la mecánica cuántica, que es el título que que Schrödinger le puso a su serie de trabajos de 1926. Él le puso en alemán, que ustedes entienden, Quantisierung als Eigenwerteproblem. Cuantización como un problema de eigenvalores. En la mecánica cuántica se reconoció que las diferentes propiedades de los sistemas físicos están cuantizados. En vez de tomar valores continuos, toman valores discretos. En particular, las frecuencias o las longitudes de onda de las luces emitidas por átomos, moléculas, sólidos y cuando se extendió, núcleos, partículas elementales, etc. En electromagnetismo y óptica en particular, altas intensidades, el principio de superposición puede ser no lineal, es decir, pero en mecánica cuántica... las ecuaciones de Maxwell son lineales y la ecuación de Schrödinger es lineal. Entonces, por esa razón, vale el principio de superposición. ¿Sí? Sí, desde luego, en electromagnetismo, si estás en un medio material, el medio material puede introducir efectos de no linealidad, pero también para la luz se pueden tener efectos no lineales por el tipo de material. Y esas, desde luego, han sido muy importantes. ¿Y el análogo en mecánica cuántica de principio de fusión no lineal? La parte de radiación y la parte de materia vienen juntas. La materia es la responsable de la emisión y de la absorción de luz y muchos otros procesos que vamos a estar cubriendo aquí. En aproximadamente 3 o 4 conferencias más vamos a estar hablando sobre nuevas formas de luz, nuevas formas de materia y nuevos procesos físicos. ¿Sí? Entonces, esa es la experiencia que se ha tenido a lo largo de casi 120 años, desde que se declaró en 1900 el inicio de la mecánica cuántica. Entonces, el tema que quiero yo cubrir hoy es el de problema de eigenvalores en la mecánica cuántica, que viene desde luego con las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Pero de trabajos que hemos estado haciendo y sobre los que voy a platicar en las 4 conferencias de en medio del ciclo, me he dado cuenta apenas que en electromagnetismo también se tiene el problema de eigenvalores y la cuantización. ¿Sí? Podría yo escribir la ecuación de Schrödinger y podría yo escribir las ecuaciones de Maxwell, pero como este es un ciclo de conferencias para alumnos que están en los diferentes años de la facultad, no voy a escribir las ecuaciones, pero sí voy a describir las características de esas ecuaciones. Como ya lo señaló Gerardo, esas ecuaciones son lineales. Y sí voy a decir, la ecuación de Schrödinger tiene un operador que se llama el hamiltoniano, pero que viene a ser el operador de energía. Y tiene, del otro lado, tiene ese operador que actúa sobre la función de onda psi. Y del otro lado tiene
y h barra parcial, derivada parcial con respecto a t de esa misma función. Para un sistema conservativo, el operador hamiltoniano es simplemente energía cinética más energía potencial y no tiene dependencia en el tiempo. Por lo tanto, ustedes tienen de un lado el operador que depende del tiempo y del lado izquierdo algo que depende del laplaciano como operador de segunda derivada espacial de su función de onda. Y ese tipo de ecuación acepta soluciones separables. Ustedes quieren una función que dependa de x, de y, de z y del tiempo. Por la estructura de su ecuación, entonces ustedes pueden proponer una solución que es una función que solo depende de la posición y otro factor que solo depende del tiempo. Cuando ustedes ponen esto en la ecuación de Schrödinger, el factor de tiempo permanece como factor común, porque las derivadas espaciales no le hacen nada. Y del otro lado, la derivada temporal afecta a la función temporal, pero no al factor espacial. Como resultado de eso, entonces, del lado izquierdo tienen el factor de tiempo y del lado derecho tienen la derivada con respecto al tiempo del factor de tiempo. Y del lado izquierdo tienen el operador hamiltoniano que actúa sobre la función espacial y al tiempo, al factor de tiempo lo dejó igual. Y del otro lado tienen también el factor espacial de su función de onda. Entonces lo que podemos hacer es dividir entre la función de onda completa. Y entonces el factor de tiempo que tienen del lado izquierdo se va a desaparecer. Y la ecuación se transforma en 1 sobre psi espacial, h psi espacial, igual a 1 sobre el factor de tiempo y h barra la derivada de psi, de t, del factor de tiempo, con respecto a t. De este lado tienen una cantidad que solo depende de la posición. Y de este lado tienen una cosa que solo depende del tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta ecuación? Pues lo que tenemos que reconocer es que si hubiéramos agarrado un tiempo determinado, este del lado del derecho ya tiene un cierto valor. En tanto que lo que está en la izquierda, pues deberá de tener el mismo valor. Y si varían el tiempo, este del lado izquierdo ya tiene ese valor y más vale que el de la derecha también. Y al revés, ustedes podrían haber calculado esto en una posición, pero si ahora lo calculan en otra posición, deben de tener lo mismo que tienen a la derecha. Esa es la idea detrás de lo que se llama el método de separación de variables. Y entonces, a esa constante la llamamos E. ¿Por qué E? Porque la constante H de Planck tiene unidades de energía multiplicada por tiempo. Es lo que se llama la acción. Y entonces, como tienen parcial con respecto a t, eso significa que las t se mueren y la constante debe de ser E, tener energía. Pero eso está perfecto porque entonces el lado izquierdo ahora nos va a permitir, dice, H aplicado al psi tiene que ser igual a E multiplicado por psi. Pero eso ya nos conecta con lo que se llama el problema de eigenvalores. Este problema de eigenvalores ustedes lo conocen de sus cursos de
la cuerda vibrante, la membrana vibrante y la flauta vibrante y el instrumento musical de su selección. ¿Ya? Esas ecuaciones las conocían Schrödinger y toda su generación. Entonces, por eso Schrödinger dijo cuantización como un problema de eigenvalores. Las ecuaciones de Maxwell son también ecuaciones lineales, ¿verdad? Lineales en las fuentes y lineales en los campos de fuerza y en los campos de potencial. Y sus soluciones se pueden hacer también por el método de separación de variables. Entonces, estas soluciones de problemas de eigenvalores son de la siguiente forma. Ustedes tienen una cantidad dinámica que se representa mediante un operador lineal. Y lo que se llama problema de eigenvalores es encontrar lo que se llaman las eigenfunciones o funciones propias y los eigenvalores del sistema físico que estén estudiando. Si es la cuerda vibrante, pues se trata de determinar cuáles son las frecuencias a las que va a resonar la cuerda. Pero eso lo extienden ustedes para el caso de cualquier sistema físico. En el caso de Schrödinger, el problema físico era el átomo de hidrógeno. Y entonces el hamiltoniano es el término de energía cinética y el término de energía potencial, que es simple y sencillamente la carga del núcleo multiplicada por la carga del electrón. Una es positiva, la otra es negativa, entonces ese producto tiene signo negativo. Ese signo negativo significa simplemente que el protón y el electrón se atraen, ¿verdad? Y dividido entre la separación del electrón al núcleo. Esa ecuación es la que resolvió en el 26 Schrödinger y con eso pudo explicar los eigenvalores de la energía y obtener explícitamente las eigenfunciones del átomo de hidrógeno. Ese era un problema que había estudiado Bohr 13 años antes con lo que ya se llamaba la mecánica cuántica antigua, en la que era mecánica clásica, pero con parches cuánticos. En particular, con el parche de decir el momento angular está cuantizado. Entonces, esto es lo que se tiene para la mecánica cuántica. Pero en electromagnetismo, las ecuaciones correspondientes también son lineales y aparece en la ley de Faraday que el rotacional del campo eléctrico, que va a corresponder a la circulación de campo eléctrico, en vez de ser cero, como lo es en electrostática, porque el campo electrostático es conservativo, en el caso dependiente del tiempo, lo que descubrió Faraday es que si ustedes tienen una espira conductora y le acercan o le alejan un imán, aquí se produce una circulación de campo eléctrico y que depende de la rapidez de cambio del flujo magnético en la superficie de la espira correspondiente. Entonces, es parcial con respecto a T de la B, es igual a
rotacional, que es un operador de derivada espacial de la E. Y por otra parte, Maxwell se dio cuenta que además de esta inducción magnetoeléctrica descubierta por Faraday, la ecuación de la ley de Ampère, que nos dice que las corrientes son fuente de circulación del campo magnético con la mano derecha, requieren un término adicional, porque si no, esa ecuación es incompatible con la conservación de carga. Y en ese proceso, Maxwell introdujo lo que se llama la corriente de desplazamiento, que tiene que ver con el cambio de flujo eléctrico, análogo al cambio de flujo magnético en la inducción magnetoeléctrica de Faraday. Y entonces esta inducción de Maxwell va con la mano derecha, pero lo importante es que esas ecuaciones conectan con lo que dije hace 15 minutos y con la que terminé la sesión anterior. De decir, las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir como una ecuación de onda cuántica y relativista, en la que tenemos derivadas espaciales de un lado y tenemos parcial con respecto al tiempo de esa misma cantidad E más IB, y que es la apropiada para describir la radiación electromagnética. Entonces espero que esto les permita apreciar que si en vez de centrarnos nada más en los fundamentos de la mecánica cuántica, si lo hacemos en los fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica, vamos a poder entender las cosas mejor. Gerardo. Escribir E más IB como bivector, ¿sí? Esta ahí está multiplicándome y girando 90 grados. ¿Podría pensarse que eso significa que esta sí ve a 90 grados? La transversalidad de los campos eléctrico y magnético ya está en la ley de Faraday y en la ley de Maxwell. ¿Ok? Entonces, esa transversalidad está asociada precisamente a cuando ustedes están moviendo sus manos así para representar el rotacional o la circulación. El rotacional no es más que la circulación por unidad de área. Entonces, la física y las matemáticas están ahí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que cuando se tienen estos problemas de eigenvalores, no es suficiente con decir estas son las ecuaciones que gobiernan los fenómenos que ustedes quieran, sino que también tienen que dar condiciones iniciales y condiciones de frontera. ¿Ya? Entonces, esas condiciones son en las que podemos incorporar las condiciones específicas del problema que ustedes quieren analizar. ¿Sí? En mecánica, ustedes dicen, yo ya tengo la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y si la quieren poner como fuerza igual a masa por aceleración, está bien. La aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Como es una ecuación de segundo orden, tienen que dar condiciones iniciales, ¿verdad? ¿Desde dónde vas a disparar tu cohete para ir a Marte? Bueno, entonces puedes decir, bueno, es que se trata de que lo vamos a hacer desde Cabo Cañaveral, o lo vamos a hacer desde la estación de donde mandan sus cohetes los rusos, etcétera. Entonces tiene que decir dónde, posición inicial. Y, desde luego,
con qué dirección y magnitud de la velocidad, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al tiempo. Como estas son ecuaciones lineales, lo único que hay que decir, al tiempo cero se tiene tal E0 y tal B al tiempo cero. Pero se tiene también la dependencia espacial. Entonces hay que dar también cuál es la situación inicial. Y después ya nuestras ecuaciones van a determinar la evolución temporal del sistema electromagnético correspondiente, o en mecánica cuántica del sistema físico que puedan tener ustedes. Lo de las condiciones de frontera, entonces corresponde a lo que debe de valer su función, sea campo electromagnético o sea función de onda del átomo de hidrógeno, en su situación ya de laboratorio que quieran tener. Entonces, son estas condiciones de frontera las que se traducen en la restricción de los eigenvalores en su problema de eigenvalores. En el caso de radiación electromagnética, se puede tener radiación electromagnética libre, que queremos mandar a todos los confines del planeta para que les llegue el mensaje que les quieran hacer llegar. Y por otra parte, se pueden tener también en regiones confinadas, que se llaman cavidades de resonancia electromagnéticas. Y entonces, cuando están ustedes con una cavidad de resonancia, entonces lo que dicen es, yo quiero radiación, pero que esté nada más allá adentro, y no quiero radiación allá afuera. Yo he trabajado en lo que se llaman sistemas cuánticos confinados. Por ejemplo, átomos de hidrógeno, pero no en estado libre. En estado libre, la función de onda del electrón, en principio, se puede extender hasta el infinito. Pero sí le ponemos una condición de frontera al infinito, ¿verdad?, que queda determinada por la condición de que la integral de la función de onda al cuadrado en valor absoluto nos dé 1. Ese 1, desde luego, de acuerdo con la interpretación probabilista de la mecánica cuántica, nos está representando probabilidad 1 de que tenemos seguridad de que tenemos sistema, ¿verdad? Bueno, en el caso de las antenas, se va a pedir, ¿verdad?, que la energía asociada a la radiación que se va, su integral a todo el espacio sea finita. Pero cuando estamos en una cavidad de resonancia, el campo electromagnético es un modo estacionario, se llama, porque sí va a oscilar a una cierta frecuencia o a una colección de frecuencias, ¿verdad?, y se pide que su energía sea constante. Desde luego, en la vida real siempre hay efectos de disipación. Una cavidad de resonancia puede asegurar que el campo de radiación está en su interior solamente, considerando una cavidad con paredes conductoras. Y generalmente la condición es que se tengan nodos, de la misma manera que cuando ustedes dicen yo quiero tener mi cuerda vibrante, ¿verdad?, entonces dicen yo quiero que aquí sean nodos, ¿verdad? Y es ahí donde aparece el efecto de cuantización, ¿verdad?, que se traduce en poder acomodar un número entero
de medias longitudes de onda en su cuerda vibrante. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Podrías pensar que en este salón, a pesar de que las paredes no son conductoras y no tienen cierta absorción, pero como la radiación que le llega es continua, pudieran llegar a establecerse ondas estacionarias aquí en este cuarto? Porque siempre hay una emisión continua. Si nos vamos al problema que estudió Planck, era el de la radiación de cuerpo negro, ¿verdad? Ahora, el problema mismo vino de los estudios de Kirchhoff y Bunsen, los estudios de espectroscopía atómica. Entonces, el mechero de Bunsen era la herramienta para poder tener átomos excitados. Básicamente, si se calienta cualquier material, entonces se le está metiendo energía. Y esta energía produce la excitación a todos los estados a que se tenga acceso con tu fuente de calentamiento, ¿verdad? Ahora, lo que observaban Kirchhoff y Bunsen eran las líneas espectrales discretas con colores muy brillantes, características de cada elemento. Pero aparte de eso, tenían un continuo. Y ese continuo era el de la radiación en equilibrio térmico a una cierta temperatura. Entonces, esas no están cuantizadas, sino que son un continuo. Y lo mismo ocurre con el espectro de rayos X. Los rayos X, tú puedes tener las líneas características de tu blanco, ¿verdad?, en el anticátodo de tu tubo de rayos X, ¿verdad?, pero también se tienen el continuo asociado al frenamiento de las partículas cargadas. Entonces, estas coexisten, ¿verdad?, pero se pueden distinguir unas de otras y se han explicado tanto unas como otras. Entonces, espero que eso... ¿sí? O sea que sí hay, puedo suponer aquí, sí. estacionaria. Ahora, lo que quiero subrayar es que en el caso de cavidades de resonancia, el hecho de que tenemos un problema de eigenvalores es completamente aceptable y entendible por todo mundo. Pero el punto que voy a agregar a continuación es el que nosotros hemos reconocido de nuestras investigaciones de sistemas como antenas. ¿Ya? Entonces, con antenas, generalmente el problema se dice, bueno, yo tengo una antena de tal tamaño y yo quiero ver la radiación que puede emitir. Y generalmente la gente se queda en decir, pues yo agarro una antena de media longitud de onda y ya con eso ya sé cuál es su frecuencia y me conformo con eso porque yo quiero nada más para emitir en mi estación para la que ya me dieron mi frecuencia, ¿verdad? Lo que sucede es que las antenas tienen también diferentes órdenes de excitación. Y estos órdenes de excitación están asociados a la condición de frontera que ustedes quieran poner. En el caso de las cavidades de resonancia, ustedes le piden que la función de onda, vamos a llamarla así, de onda electromagnética, si es que no le quieren meter lo cuántico, ¿verdad? Pero lo cuántico ya está ahí, en el sentido de que ya va a emitir nada más a una sola frecuencia, ¿verdad? Bueno,
Pues entonces ahí es lo que se llama la condición de Dirichlet, que la función se cancele en la frontera, porque eso nos va a asegurar que lo que podría haber continuado como onda afuera ya no tuvo chance, porque ese valor es el que tiene como valor de frontera, y si es cero, va a seguir siendo cero para todos los otros lugares. ¿Sí? Entonces, pero en el caso de una antena, ¿qué pedirían ustedes? Pues no nos conviene que le llegue a un nodo, ¿verdad? ¿Qué pedirían ustedes para que tengamos la radiación máxima afuera de nuestro dispositivo? Ahí le pediríamos que tenga un máximo o un mínimo, porque entonces ese valor es el que actúa como el coeficiente de lo que viene de ahí en adelante. Entonces, cuando se diseñan antenas, ese elemento es también importantísimo, ¿verdad? Si le ponen que apenas va subiendo, pues entonces no va a ser tan eficiente. O si le ponen cuando ya está bajando, también va a ser no tan eficiente como podría ser. ¿Podrían esperarse en una antena submúltiplos hasta que el material los pueda producir? Si es una antena recta, es calcado de la cuerda vibrante. Pero tú puedes tener antenas con otras geometrías. Nosotros hemos estudiado antenas esféricas y estamos interesados en estudiar antenas esferoconales y también antenas esferoidales en conexión con lo que se llaman los momentos toroidales. Los momentos toroidales son una tercera familia de momentos multipolares. Estas han estado anticipadas desde hace 60 años ya son, pero apenas empezaron a implementarse en el área de metamateriales y de nanofotónica en los últimos 5 años. Entonces, uno de nuestros trabajos, precisamente sobre el desarrollo multipolar completo, incluyendo momentos toroidales, ha sido citado. Y por eso hemos regresado a ese problema. Y fue en este proceso de regresar a ese problema que nos dimos cuenta de esta situación, de que en el electromagnetismo se tiene también cuantización como ocurre en el caso de la mecánica cuántica. Y esto desde luego es para subrayar lo que tienen en común el electromagnetismo y mecánica cuántica de manera muy práctica, en términos de que ambos corresponden a soluciones de problemas de eigenvalores con diferentes condiciones de frontera. Y déjenme agregar las consecuencias de tener estas condiciones de frontera. El átomo de hidrógeno tiene un número infinito de estados ligados, pero también tiene un número infinito de estados en el continuo. De los problemas de electromagnetismo también se tienen un número infinito de soluciones. Aparte de estas condiciones de frontera, de Dirichlet, de que se debe de cancelar la función, o de Neumann, de que debemos de llegarle a un máximo, se tienen soluciones intermedias con lo que se llaman
condiciones de Robin, que corresponde a pedir que tanto el valor de las funciones adentro y afuera de la frontera donde se localizan las fuentes del campo electromagnético, que la función y su derivada sean continuas, eso equivale a pedir que la derivada logarítmica de la función tenga un valor fijo. Si ustedes tienen diferencial de psi entre psi, esto lo pueden poner como diferencial del logaritmo de psi. Entonces, esa condición de Robin corresponde a pedir que esa derivada logarítmica tenga un valor fijo. Ahora, este problema de eigenvalores para operadores que se llaman hermitianos reconoce que las funciones son, por una parte, ortonormales y, por otra parte, los eigenvalores son cantidades reales. Entonces, esto es muy importante porque las propiedades físicas aparecen como cantidades reales. Y también estas funciones que son ortogonales entre sí definen un espacio que lleva el nombre de Hilbert, que son precisamente funciones que son cuadráticamente integrables. Las soluciones de las ecuaciones de Maxwell son cuadráticamente integrables porque esa es la integral que nos da la energía asociada. Y las eigenfunciones de la mecánica cuántica también están normalizadas a la unidad asociada con su interpretación probabilista. ¿Qué horas tienes? ¿Cuánto tiempo nos quedas? 5 minutos. Entonces yo voy a decir, yo ya hablé y dejamos los últimos 5 minutos para preguntas. Una pregunta rápida para no. ¿Es lo mismo discretización que cuantización? Parece que un ¿Perdón? me dijo que no era lo mismo discretización que cuantización. Discretización de los eigenvalores es cuantización. Me dijo algo que no es lo mismo. Las frecuencias, en el problema de las antenas estamos encontrando no solamente una solución, estamos encontrando una familia infinita de soluciones con frecuencias que están discretizadas. ¿Cuantización a qué se refiere? Cuantización de las frecuencias. Cuando dices cuanticé, ¿verdad? Mi instrumento, estás diciendo, este instrumento te va a estar emitiendo tales frecuencias. Pero entonces lo mismo va a decir, discreticé el sistema y encontraré valores discretos. Sí, cuantización, sí, eso es. ¿Qué luces emite el hidrógeno? Pues nada más estas frecuencias, ¿verdad? Nada más estas frecuencias. Y eso, desde luego, es lo que le permite a los químicos decir, esto es hidrógeno. Y a los astrónomos también. Y a los astrónomos también. Entonces, sí, es discretización. Discretización de las propiedades. ¿verdad? Porque en física clásica estamos acostumbrados a decir, y yo le puedo dar cantidad de movimiento, la que se me antoje, ¿no? Sí, yo así también lo veo. O sea, es lo mismo, ¿Sí? intercambiarlas. Sí, entonces, sí, ¿no? Sí. Cuantización se tiene en la física clásica, sí, en los sistemas elásticos. Es que era solo cuántico.
es un sentido más amplio. Desde luego, la cuantización de la radiación viene en que sus energías vienen en múltiplos enteros proporcionales a la frecuencia. ¿Sí? Y la cuantización del átomo de hidrógeno viene con la fórmula de Rydberg. Entonces, sí, son discretos, son espectros discretos. Sí, 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 implica discretización. ¿Sí? Y generalmente también hay una unidad natural de energía, según sea el sistema correspondiente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Los ejemplares cambian en un sistema cuántico? ¿Cambian cuando lo tienes bueno, es un sistema cuántico confinado o en estado libre? ¿Se ven diferentes? El espectro del átomo de hidrógeno cambia en el momento en que lo confines. Sí. Dependiendo del sistema físico, los eigenvalores tienen distintas representaciones físicas. ¿Perdón? Dependiendo del sistema, los eigenvalores toman distintas representaciones físicas. Si tú consideras el átomo de hidrógeno que no está confinado, tú tienes que encontrar la solución de la ecuación de Schrödinger para R desde 0 hasta infinito. Y generalmente tienes una exponencial decreciente. Entonces, esa exponencial decreciente te va a garantizar que tu integral es finita. Pero entonces, o sea, cada eigenvalor... Cada eigenvalor tiene su eigenfunción. Algunos eigenvalores tienen más de una eigenfunción. Y es ahí donde entra la situación que se llama de estados degenerados. Ese es muy importante porque mientras mayor sea la degeneración, se reconoce que el sistema tiene más simetría. El oscilador armónico y el átomo de hidrógeno, o si quieres también el sistema planetario, tienen más simetría que otras fuerzas. ¿Sí? En el caso del oscilador armónico, los niveles están igualmente espaciados. ¿Sí? Y su energía por cada paso es HF. Y esta se utiliza para la descripción de la radiación como un conjunto de osciladores. Yo he visto que muchas veces los múltiplos sí se consideran, pero los múltiplos casi nadie se ocupa de ellos, pero igual pueden representar ¿Cómo no? un modo de generación. Si tú tienes, Si tú quieres hacer mecánica estadística, tienes que considerar las excitaciones. Es que fíjate que cuando se habla del cuerpo negro, se pone que nx cuadrada más ny cuadrada más nz cuadrada es una constante, digamos, y esto te da la degeneración para varios valores de n. Pero si pones n medios, n cuartos, igual puedes tener misma energía, pero ya tienes ya no números n enteros, sino semienteros, que te van a dar más contenido de energía con el mismo valor. Bueno, ahí hay muchas variantes. Yo ahorita estoy tratando de ver lo que es genérico. Y genérico para electromagnetismo y para mecánica cuántica. Desde luego, hay mucha diversidad tanto en electromagnetismo como en mecánica cuántica, y generalmente han venido juntas, no han venido sueltas. Entonces, en algunas de las próximas conferencias vamos a estar hablando de soluciones de las ecuaciones de Maxwell que no se habían estudiado. ¿Por qué se tardó tanto? Hay unas que provienen de hace apenas 30 y tantos años. ¿Ya? Son los haces invariantes
en propagación o haces adifraccionales. Los haces luminosos tienden a abrirse. Pero en el 87, Durnin y Eberly en Rochester descubrieron e implementaron los que se llaman los haces de Bessel. Y los de Mathieu y los de Weber se implementaron en el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica en Tonantzintla, Puebla, por un colega que trabaja en el TEC de Monterrey, Julio César Gutiérrez Vega. ¿Habrá uno que no se abra ni 1 milímetro en 1 millón de kilómetros? Eso es muy difícil, ¿no? O sea que realmente cero divergencia, podría existir una... Bueno, son aproximaciones, ¿no? Pero digo, Porque en teoría, principio tendrían que ser de extensión infinita para que fueran completamente adifraccionales. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Por favor, corran la voz con los compañeros de que ya se reanudó el ciclo, porque la vez pasada muchos se quedaron sin poder verla. Y desde luego están disponibles en YouTube, tanto los de este ciclo como de ciclos anteriores. ¿Cómo lo buscamos en YouTube? Pon YouTube, Facultad de Ciencias, y ya, ahí está, ahí aparece. Y le puedes poner el nombre del ciclo de conferencia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí la compañera que está manejando ellos son los encargados.